Mi novio me ofreció regalarme un carro por mi cumpleaños para que no tener que caminar al trabajo. Pero cuando llegó el día, me dio uno de segunda mano del 2024, eso fue hace un año. ¿No podía darme algo mejorcito? Mi cumpleaños no fue un cumpleaños, fue una humillación envuelta en una cinta bonita. Yo estaba ahí, con la sonrisa pegada, sosteniendo unas llaves que se sentían frías, como si me las hubieran sacado de una caja de objetos perdidos. Había gente mirando, felicitándome, y yo sentía que me ardía la cara de vergüenza porque lo que me estaba pasando no era un regalo, era un mensaje. Toma, con esto te conformas, disfrazado de detalle romántico. Javier, mi novio, me veía esperando que yo aplaudiera como foca agradecida. Y yo, tragándome el orgullo con saliva amarga, decidí que nadie iba a notar que por dentro se me estaba quebrando algo. No voy a decir que esto empezó ahí, porque en realidad ese fue el momento en el que me vi obligada a entenderlo todo. Javier siempre ha sido de esos hombres que creen que el amor se mide en cosas prácticas. Que si te resuelven un problema, ya con eso cumplieron emocionalmente. Lo conocí por amigos en común, en una cena donde él hablaba de trabajo, de metas, de ahorrar, de pensar a futuro, con una seriedad que a otras les parece madura, pero a mí me sonó como una jaula con aire acondicionado. Aún así, tenía algo dulce, algo estable, una forma de mirarte como si fueras un proyecto que quiere cuidar. Me gustó esa sensación de seguridad porque yo estaba en una etapa de reconstrucción personal, de aprender a pedirme la vida bonita, de manifestarme algo más grande. Con él, pensé, iba a ser fácil subir de nivel. Los primeros meses fueron casi perfectos en esa ilusión. Javier, mi novio, era atento de una manera muy concreta, me recogía si llovía, me llevaba comida cuando yo decía que estaba cansada, se aprendió mi pedido exacto del café como si fuera un juramento. A mí me encantaba contarle mis ideas de abundancia, mis tableros de visión, mis metas de vivir sin apuros y con estilo. Él sonreía y decía que yo era soñadora, como si fuera tierno, pero yo notaba que para él era un adorno, no una realidad. Yo hablaba de energía y posibilidades, él respondía con presupuestos y comparaciones. Ahí empezó la fricción, chiquita, como una piedrita dentro del zapato que al principio ignoras. Había señales, claro que había. Javier siempre encontraba una forma de convertir algo simbólico en algo utilitario. Si yo le decía que quería un ramo de flores enorme porque me hacía sentir celebrada, él llegaba con una macetita, para que dure más. Si yo le decía que quería una salida especial, él proponía un lugar, bueno, bonito y barato, como si mi alegría fuera una ecuación. Y yo no es que fuera una niña caprichosa, yo estaba trabajando mi autoestima, mi estándar, mi derecho a pedir sin sentir culpa. Solo que cada vez que lo hacía, él ponía esa cara de que estaba siendo razonable, y eso te hace dudar de ti, pero también te enciende. Porque cuando alguien te mira como si tus deseos fueran un lujo innecesario, lo que te está diciendo es que no te ve en grande. Yo me esforzaba por no pelear por tonterías. Me decía que Javier era un amor, que tenía buenas intenciones, que no todos entienden lo que significa elevar tu vida. Incluso me gustaba que él fuera trabajador, porque yo me imaginaba un equipo, él poniendo estructura, yo poniendo visión, y juntos manifestando un futuro brutal. Pero esa fantasía se iba manchando cuando él hablaba de escasez, sin darse cuenta. Decía frases como que nadie regala nada, que hay que ser agradecido, que la vida no es como Instagram, como si mis metas fueran un delirio. Yo no necesitaba que me bajara a tierra, yo necesitaba que me acompañara a subir. Mi cumpleaños se fue volviendo una fecha importante en mi cabeza por eso mismo. No solo por celebrar, sino porque para mí era una prueba de cómo me veía él. Yo no pedí un carro por capricho, era lógico. Caminaba al trabajo, me cansaba, llegaba sudada, y sentía que mi vida no estaba alineada con lo que yo merecía. Javier lo había notado y, con esa seguridad suya, me dijo que quería regalarme un carro para que yo no tuviera que caminar más. Yo me emocioné, obvio, pero también lo tomé como un símbolo. Porque un carro no es solo transporte, es estatus, es comodidad, es decirle al universo, ya estoy aquí. En mi mente, ya olía el interior nuevo, ya me veía manejando con esa sensación de, me eligieron bien. La semana previa al cumpleaños, Javier estaba extraño. No malo, extraño. Había días que se le escapaba una sonrisa como de secreto y yo interpreté eso como que estaba preparando algo grande. Yo también hice mi parte, me arreglé más, me puse en modo, recibir, me repetía que yo merecía regalos que me hicieran sentir única. Es importante decir esto, yo no esperaba un carro de lujo por capricho, yo esperaba un carro nuevo porque hay cosas que no se comparten con desconocidos. Hay energías que se impregnan. Hay huellas invisibles que se quedan. Y yo, con todo lo que me he trabajado, no voy a andar cargando con el pasado de alguien más. El día llegó y Javier apareció con una cajita y las llaves. Había esa escena de película barata que se supone que te derrite. Yo sonreí, abracé, hice la reacción correcta,
porque soy educada y porque tampoco iba a hacer un show enfrente de otros. Pero cuando salimos y vi el SUV, algo no me cuadró. Era un modelo 2024, sí, bonito, sí, pero yo sentí que no era ese, nuevo, que te cambia el mundo. Y luego él, como si nada, confesó que era seminuevo, con 3,000 kilómetros de otro dueño. Lo dijo con orgullo, como si hubiera encontrado un truco genial para no gastar tanto. Ahí fue cuando sentí que me atravesaban una aguja en el estómago. Yo me quedé con la llave en la mano y se me llenaron los ojos de lágrimas, porque fue un golpe raro. No era tristeza normal, era esa sensación de que te entregan algo que ya fue de alguien más y te piden que finjas que es exclusivo. Le pregunté cómo se le ocurría, cómo esperaba que yo me sintiera especial si estaba recibiendo algo tocado. Yo le expliqué, llorando, que yo merecía cosas nuevas, limpias, sin historia ajena, sin rastros de problemas. Y él me miró como si yo estuviera hablando en otro idioma. Me dijo que era prácticamente nuevo, que no exagerara, que yo estaba siendo irracional. Esa palabra, irracional, me sonó como un insulto disfrazado de argumento. Yo no podía pelear con lógica porque él usa la lógica como un arma. Así que hice lo único que me quedaba para defender mi dignidad, lo acepté, pero no lo adopté. Si él me estaba dando sobras, yo no iba a invertir mi energía en cuidarlas. No iba a hacerme cargo de algo que él decidió comprar así, con esa mentalidad de regateo emocional. Si quería que yo fuera feliz, que lo hubiera hecho bien. Así que sí, me negué a cuidarlo. No era berrinche, era coherencia con lo que él me había enseñado sobre cómo valora las cosas. Si para él era, prácticamente nuevo, entonces para él también era, prácticamente su responsabilidad. Javier se quedó quieto, como si no entendiera que un regalo no es solo dar algo, es darlo bien. Me dijo que yo debía estar agradecida porque había pensado en mí. Y yo pensé, claro que pensaste en mí, pero pensaste en mí como en una persona que acepta cualquier cosa con tal de no caminar. Y eso dolió más que el carro en sí. Yo no quería un SUV usado, yo quería que él me mirara y dijera, esta mujer merece lo mejor que yo pueda darle, no lo más conveniente para mi bolsillo. Esa noche me fui a dormir con esa mezcla de rabia y vergüenza de haber llorado por algo que, según el mundo, debería agradecer. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, te regaló un SUV 2024 con 3,000 kilómetros y tú sales con que te violentó energéticamente, porque alguien se sentó antes en el asiento. No es mala vibra, es que eres una malagradecida con ínfulas de reina. Encima dices que no lo vas a cuidar como si el carro fuera un castigo para ti, cuando la que camina eras tú. O sea, te resuelve la vida y tú te inventas un duelo espiritual porque no olía a plástico nuevo. ¡Qué vergüenza ajena! Respuesta de la OP. Qué fácil es hablar cuando no eres tú la que tiene que cargar con la energía de un desconocido todos los días, ¿no? A mí no me interesa que me resuelva, me interesa que me valore con conciencia. Si para ti cualquier cosa sirve, perfecto, vive así, pero no me pidas que yo baje mi estándar porque a ti te da miedo aspirar a algo más. Y no, no soy malagradecida, soy una mujer que sabe lo que merece y no va a fingir felicidad para que otros se sientan cómodos con mi mediocridad forzada. Usuario Anónimo 2 dice, lo peor es que lo cuentas como si Javier te hubiera hecho algo horrible, cuando el tipo literalmente te regaló un carro y tú decidiste que era sobra. ¿Te oyes? Tú no querías transporte, querías estatus y aplauso. Y cuando él te dice que estás siendo irracional, se nota que no es la primera vez que lo manipulas con lágrimas para conseguir lo que quieres. Encima ya anuncias que no lo vas a cuidar como venganza. O sea, castigas al regalo para castigar al que te lo dio. Eso es infantil y tóxico. Respuesta de la OP. Infantil es creer que dar algo te compra el derecho a invalidar cómo se siente la otra persona. A mí no me manipula nadie con, te regalé esto así que cállate. Si Javier quería darme un símbolo de amor, que lo hiciera completo, no a medias, no con el sello de, me salió más barato. Y perdón si te arde que una mujer no acepte migajas envueltas bonito. Yo no castigo al regalo, yo me niego a cargar con una decisión que no tomé. Si él eligió traer a mi vida algo con historia ajena, que él se responsabilice de esa historia. Actualización 1. Han pasado 4 meses desde lo del cumpleaños, y lo que empezó como una incomodidad se volvió una confirmación. Yo ya lo sentía desde el primer día, pero la gente se burla cuando hablas de energía, hasta que la vida los pone de rodillas con hechos. El SUV empezó a comportarse raro, como si tuviera su propio carácter. Un día se encendió la luz del motor, así, de la nada, como un ojo rojo mirándome con juicio. Y al poco tiempo empezó un ruido extraño, un ronroneo feo, como si el carro estuviera quejándose. Yo lo interpreté clarísimo, era la mala vibra del dueño anterior manifestándose. Javier, mi novio, reaccionó como siempre, modo técnico, modo racional, modo, no exageres. Me dijo que esas cosas pasan, que podía ser un sensor, que lo llevara al taller y ya.
Pero ahí está el detalle, y aquí es donde nadie me entiende. Ese carro no era mi carro, en energía, era un problema que me encajaron. Si yo lo llevaba al taller, era como aceptar que yo era la responsable de resolver lo que él compró barato. Y yo no estaba dispuesta a asumir ese papel. Le dije que él debía encargarse, porque fue su compra y su decisión. Él se molestó, me llamó dramática, y yo sentí como se me apretó el pecho de rabia. Empecé a manejarlo menos, porque cada vez que me sentaba sentía como si el asiento me rechazara. Había un olor raro que yo juraba que no era mío, una mezcla de perfume ajeno y ansiedad, como si el carro hubiera absorbido discusiones de otra vida. Y sí, ya sé que suena fuerte, pero cuando eres sensible a esas cosas, lo notas. Yo iba al trabajo con esa sensación de estar manejando una historia que no me pertenece. Me irritaba ver a la gente en la calle mirándome como si yo estuviera feliz con mi SUV, cuando yo sentía que me estaba tragando una resignación. Y claro, Javier solo decía que yo me inventaba cosas. Fue en ese punto que decidí tomar control, pero desde mi lugar, no desde el suyo. Si lo mecánico era el lenguaje de Javier, lo mío era lo espiritual, lo energético, lo que no se ve pero pesa. Empecé a leer sobre limpiezas, sobre cómo neutralizar cargas ajenas en objetos grandes, sobre cómo cortar la energía residual de dueños anteriores. No porque yo quisiera arreglar un carro, sino porque yo quería recuperar mi paz. La gente cree que eso es fantasía, pero para mí era autocuidado. Yo no iba a seguir metiendo mi cuerpo en un espacio contaminado. Así que planeé una limpieza energética seria. No una tontería de pasar un incienso por encima y ya, sino algo potente, algo que de verdad moviera lo que estaba atorado. Conseguí agua de mar porque el mar se lleva lo que no te pertenece, eso lo sabe cualquiera que haya llorado frente a una ola. Compré sales del Himalaya porque son purificación pura, y porque yo necesitaba algo que sintiera sagrado, no improvisado. Lo hice con intención, con respeto, con la convicción de que si el carro estaba reaccionando, era porque necesitaba liberarse. No era capricho, era intervención. Lo hice un sábado, temprano, cuando Javier no estaba para que no me contaminaran con su escepticismo. Abrí el capó con cuidado, como quien abre una herida para limpiarla. Preparé el agua con las sales como si estuviera haciendo una ceremonia, y me dije a mí misma que nadie iba a entenderlo, pero que yo sí. Empecé por el motor porque ahí se acumula el estrés, el calor, la historia de uso. Le eché el agua con calma, sin miedo, porque lo que es mío se queda y lo que no es mío se va. Luego pasé a los asientos de cuero, porque ahí es donde la gente deja su energía corporal, sus emociones, sus prisas, y yo no quería eso pegado a mí. Mientras lo hacía, sentí alivio, como si estuviera recuperando algo que me habían robado. Me imaginé al dueño anterior soltando sus problemas, como si el agua los arrancara de raíz. Incluso puse música suave, una playlist de abundancia, porque quería reprogramar el espacio. Yo sé que suena intenso, pero la vida es intensa y a mí me tocó ser la que hace el trabajo emocional siempre. Me tomé mi tiempo, limpié con cuidado, y al final me sentí orgullosa. Por primera vez desde el regalo, el carro se sintió mío en intención. Esa noche, cuando Javier llegó, no le conté de inmediato. No porque estuviera escondiendo algo malo, sino porque sabía que él iba a reaccionar con burla, y yo no iba a permitir que me bajara la vibración. Lo dejé ver el carro, que olía a sal, a frescura, a mar. Él me preguntó por qué olía así, y yo le dije que le había hecho una limpieza energética, que ya no íbamos a cargar con cosas ajenas. Javier se rió como si yo fuera un meme viviente. Me dijo que el carro no tenía espíritu, que era metal y circuitos. Y yo le dije que lo único sin espíritu ahí era su capacidad de entenderme. Al día siguiente, cuando fui a arrancarlo, el carro no prendió. No fue un fallito, fue un silencio total, como si hubiera muerto. Yo me quedé mirando el tablero y sentí una mezcla de furia y validación. Porque claro, cuando algo se resiste a ser limpiado, es porque la contaminación era más profunda. Eso pensé. Intenté otra vez y nada. Y entonces me llegó ese pensamiento brillante y cruel: si el carro se rompía después de la limpieza, era porque ya venía roto y la limpieza solo lo expuso. Como cuando te haces terapia y se te cae la vida, no porque la terapia te arruinó, sino porque te mostró lo que ya estaba mal. Javier salió, vio el carro muerto, y explotó. No fue una molestia normal, fue una rabia contenida que por fin se permitió salir. Me preguntó qué le había hecho, con esa voz de «no puedo creerlo», como si yo fuera una criminal. Yo le expliqué, tranquila dentro de mi indignación, que el carro ya tenía mala vibra, que la luz del motor lo había anunciado, que los ruidos eran señales. Él empezó a decir palabras como corrosión, circuitos, daños, como si eso fuera más real que lo que yo había vivido manejándolo. Y ahí sí me prendí, porque me estaba culpando de sacar la verdad a la luz. Le dije que no era mi culpa que él hubiera comprado un problema con descuento. Le dije que si el carro estaba tan, prácticamente nuevo,
entonces no tendría por qué colapsar por un poco de agua. Le dije que lo que pasó era una manifestación, el carro estaba mostrando su verdadera condición. Javier se puso histérico, literal, caminaba de un lado a otro con las manos en la cabeza, diciendo que yo había arruinado todo. Y yo solo podía pensar que su histeria era su miedo de aceptar que su mentalidad de escasez nos estaba alcanzando. Cuando no puedes controlar una narrativa, te pones así. Ese día no fui al trabajo, obviamente, y eso también me molestó porque al final yo era la que pagaba las consecuencias prácticas. Javier decía que ahora había que llamar una grúa, que habría que ver cuánto costaba la reparación. Yo le dije que perfecto, que lo hiciera, porque era su responsabilidad, su compra, su decisión. Él intentó decirme que yo debía aportar, que yo lo había provocado. Y ahí fue donde yo sentí una frialdad rara, una claridad. No, yo no iba a pagar por un daño que era básicamente un diagnóstico. Si tú compras algo tocado, no puedes llorar cuando la vida te recuerda que estaba tocado. Lo peor es que, con el carro muerto, Javier empezó a tratarme como si yo fuera una carga. Me hablaba con ese tono de paciencia falsa, como si estuviera lidiando con una niña. Yo lo odié. Porque no soy una niña, soy una mujer que se protege. Y si él no entiende que la energía existe, ese es su problema. Yo me fui a mi cuarto, cerré la puerta, y lloré, pero no de culpa, lloré de rabia por sentirme sola en mi propia relación. Porque yo no pedí un carro usado, yo pedí que me cuiden, y terminé peleando por mi derecho a existir sin cargar con lo que otros dejaron. Esa semana fue tensa. Javier se volvió seco, calculador, como si estuviera sacando cuentas no solo del carro, sino de mí. Yo intentaba mantener mi dignidad, pero por dentro me dolía que él no viera que yo estaba defendiendo mi paz. Cada vez que me decía, arruinaste mi regalo, yo pensaba, tu regalo me arruinó a mí primero. Y así quedó, como una guerra silenciosa entre su lógica y mi verdad. Lo único claro era que el SUV ya no arrancaba, y que Javier me miraba como si yo hubiera demostrado algo horrible de mí. Pero yo sabía que lo horrible era que él siguiera sin reconocer que yo merecía algo limpio desde el principio. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, o sea que se te encendió la luz del motor y en vez de llevarlo a un taller decidiste echarle agua de mar con sal del Himalaya al motor y a los asientos de cuero. ¿De verdad estás leyendo lo que escribes? No es mala vibra, es que literalmente mojaste circuitos y cuero. Y luego te haces la digna diciendo que Javier compró un problema con descuento. El problema eres tú, que conviertes cualquier cosa en un ritual para no responsabilizarte de nada. Respuesta de la OP, me da risa como la gente se cree experta en mi vida con 2 frases, como si yo no hubiera sido la que sintió ese carro rechazándome desde el día 1. Si tú solo entiendes el mundo en tornillos y facturas, allá tú, pero no vengas a invalidar lo que yo experimenté. El carro ya estaba dando señales, ya estaba fallando, y Javier quería taparlo con llevarlo al taller, como si eso borrara el origen. Yo no me hago la digna, yo me respeto. Y si por respetarme tengo que señalar que él fue quien trajo ese problema a mi vida, lo voy a señalar sin pedir permiso. Usuario anónimo 2 dice, lo más absurdo es que te niegas a cuidarlo porque dices que eran sobras, y luego lo destruyes con agua salada y sales como si fuera una terapia del carro. ¿Sabes lo que es el agua de mar para el metal? Corrosión. ¿Sabes lo que es para los circuitos? Muerte. No es el universo, eres tú saboteando y luego diciendo que es una manifestación. Y encima te indignas porque Javier se molesta. ¿Qué esperabas? Aplausos por arruinar el motor. Respuesta de la OP. Lo que esperaba era que mi pareja entendiera que un regalo no se da a medias y que una mujer no se trata como si su sensibilidad fuera un chiste. Si tú te quedas en la palabra, agua, y no entiendes intención, pues claro que te parece sabotaje. Yo no fui con un martillo a romper nada, yo hice una limpieza para liberar lo que estaba pegado. Si el carro colapsó es porque ya estaba comprometido y porque lo que está podrido se cae cuando lo tocas, así funciona la vida. Y sí, me indigno porque su reacción no fue protegerme ni escucharme, fue atacarme como si yo fuera el enemigo, cuando él fue el que me puso en esta situación desde el inicio. Actualización 2. Han pasado 2 días desde que el SUV dejó de arrancar, y lo que más me duele no es el coche, es el silencio estratégico de Javier. Yo me desperté pensando que íbamos a hablar como pareja, que él iba a entender que esto se nos fue de las manos, o al menos que iba a decidir algo conmigo, no sobre mí. Pero no. Javier, mi novio, se levantó temprano, hizo llamadas sin decirme a quién, y cuando le pregunté qué iba a hacer, me respondió con esa frialdad eficiente de quien ya te metió en la carpeta de problema. Me dijo que se encargaba y que no me preocupara, pero lo dijo como quien le habla a alguien incapaz, como si yo fuera un gasto que hay que gestionar. Yo sentí esa punzada de indignación, porque a mí nadie me quita el control de mi vida y encima pretende que le agradezca. Ese mismo día, al mediodía, escuché el ruido de una grúa afuera y supe que algo grande estaba pasando.
Corrí a la ventana y vi cómo enganchaban el SUV, mi SUV, porque sí, yo lo usaba, yo lo vivía, yo lo soportaba, aunque Javier insistiera en llamarlo su regalo. Javier estaba ahí, con una seriedad casi ceremonial, dando instrucciones, sin mirarme. Le pregunté a dónde se lo llevaba y me dijo que eso no era tema mío ahora, que él resolvía. Eso me heló. No porque yo necesitara saber el nombre del taller, sino porque me hizo sentir expulsada de mi propia historia, como si él pudiera borrar mi vínculo con el coche igual que había borrado mi deseo de que fuera nuevo. Y yo, en vez de suplicar, hice lo que tenía que hacer, elevar mi estándar por mi cuenta. Porque si algo aprendí de Javier es que cuando él decide resolver, lo hace bajo sus reglas, y sus reglas siempre huelen a recorte. Yo me negaba a volver a caminar al trabajo como si mi vida estuviera en castigo, y me negaba a subirme a cualquier taxi barato donde el asiento pegajoso te roba la dignidad. Si Javier quería jugar al control, yo iba a jugar al valor. Yo tengo un estándar, y mi estándar no se negocia porque el universo esté en un proceso de ajuste. Así que, sin hacer show, tomé su tarjeta de crédito de emergencias, esa que él guarda como si fuera un tesoro, y decidí que desde ese momento me movería solo en Uber Black. No por capricho, por coherencia. Si él me quitó mi transporte, yo me iba a dar el transporte que merezco. Al principio fue hasta bonito, lo admito, porque se sintió como recuperar mi lugar. Me subí a carros impecables, con aire perfecto, choferes que no te miran raro, botellitas de agua que dicen, bienvenida, y yo respiraba como si por fin me devolvieran el aire. Iba al trabajo sin sudar, sin sentirme pobre de energía, sin el trauma de caminar con gente mirándote como si no pudieras. Y lo mejor era la sensación de que, por fin, alguien estaba pagando el precio real de lo que significa estar conmigo. Javier siempre ha querido que yo me adapte, que yo me vuelva práctica, que yo acepte menos, y yo me niego. Si él me ama, aprende mi estándar. Si no, al menos lo financia. Obviamente, el dinero se empezó a ir rápido, porque Uber Black no es un detalle, es una declaración. Y yo lo sabía. Cada viaje era una forma de decirle a la vida, no voy a retroceder por tus lecciones de escasez. Yo veía el contador y, en vez de asustarme, me repetía que el dinero se mueve, que el dinero vuelve, que el dinero es energía. Y además, era tarjeta de emergencias, y esto era una emergencia emocional y logística. ¿Qué más emergencia que una mujer sin transporte, humillada, caminando, con la autoestima expuesta? Para mí, eso era urgente. Pero claro, Javier no ve así, Javier solo ve números. El segundo día, Javier me escribió un mensaje seco preguntándome por qué había cargos tan altos. No fue, ¿estás bien? No fue, ¿cómo te estás moviendo? Fue un interrogatorio. Me preguntó si yo estaba usando su tarjeta. Yo le respondí que sí, que era lo lógico, porque yo no iba a bajar mi estándar por un problema que él generó. Le dije que, si él no me daba certeza con el coche, yo me daba certeza con Uber. Y él me respondió que eso era un abuso, que esa tarjeta era para emergencias reales, como si la dignidad no fuera real. Yo sentí que me hervía la sangre, porque en el fondo lo que me estaba diciendo es que mi bienestar vale menos que su control. Esa tarde yo fui al gimnasio, porque aunque el mundo se esté cayendo, yo no voy a dejar que se me note. El gimnasio es mi ritual, mi disciplina, mi forma de decir que sigo siendo yo. Hice mi rutina completa, me tomé mi foto en el espejo con cara de, todo bien, y cuando salí, el cielo se rompió. Una tormenta absurda, de esas que parecen castigo bíblico, con viento y agua pesada. Yo abrí la app para pedir mi Uber Black y cuando fui a pagar, me salió error. Pensé que era la señal, el destino poniéndome a prueba, y lo intenté otra vez. Error otra vez. Me metí bajo un techo, con el pelo pegándose a la frente, y me empezó a subir una desesperación que no era solo por la lluvia, era por la sensación de quedar vulnerable en público. Ahí fue cuando entendí lo que había hecho Javier. Revisé el mensaje y vi que, mientras yo estaba entrenando, él había cancelado la tarjeta. Cancelarla. Como si yo fuera una adolescente irresponsable a la que hay que cortar el acceso al mundo. Me quedé parada con el celular mojándose, mirando la pantalla como si me estuviera insultando. Me sentí expuesta, traicionada y, sí, varada. Y lo peor es que la gente te mira, la gente siempre mira, y yo sentía que todos podían ver que me habían bajado del pedestal. Yo llamé a Javier de inmediato, pero no contestó. Me mandó un texto que decía que no iba a financiar caprichos y que aprendiera consecuencias. Consecuencias. Como si él fuera mi padre y yo su hija rebelde. En ese momento yo necesitaba salir de ahí. No iba a caminar bajo esa tormenta, no iba a llegar a casa hecha sopa como un meme viviente. Busqué alternativas, pero no quería pedirle ayuda a mis amigas porque una cosa es estar en crisis y otra cosa es regalarle a la gente el espectáculo. Entonces vi el nombre de Lucía en mi cabeza antes de verlo en el celular. Lucía, compañera de trabajo de Javier, la típica mujer que siempre se ve satisfecha con poco,
que maneja un carro del 2015 y se siente orgullosa como si fuera un logro espiritual. Yo sabía que ella me iba a juzgar, pero era eso o quedarme ahí, mojada, temblando, sintiendo que el mundo me estaba bajando la vibración a la fuerza. Así que la llamé. Lucía contestó rápido, con esa voz amable que me irrita porque su amabilidad siempre suena a superioridad escondida. Le dije que necesitaba que me acercara a casa, que estaba en el gimnasio y había una tormenta horrible. Ella dijo que sí, que me esperaba, y yo tuve que tragarme el orgullo como una pastilla amarga. Cuando llegó, vi su carro y me dieron ganas de llorar de rabia, porque era exactamente lo que yo no quería, un vehículo viejo, humilde, con ese interior que ya vio demasiada vida. Me subí igual, mojándome el asiento, y me senté tiesa, mirando al frente como si no estuviera pasando. Lucía me ofreció una toalla de papel y yo la acepté sin mirarla. El camino fue corto, pero se sintió eterno. Lucía no decía nada, solo manejaba con esa calma de quien no se estresa porque no tiene estándares que defender. Y yo, desde el rabillo del ojo, notaba sus miradas. No eran miradas directas, eran esas miradas que se escapan como cuchillitos, llenas de lástima. Lástima. Esa emoción me parece una agresión pasiva, porque no te ayuda, te coloca por debajo. Yo sentí que me ardían las orejas, que la garganta se me cerraba, y lo único que quería era gritarle que yo no necesitaba su compasión. Pero me quedé callada porque sabía que cualquier palabra iba a sonar como un berrinche. Lucía intentó hacer conversación, como queriendo aliviar el ambiente. Me preguntó si el carro estaba bien, si ya lo habían revisado. Yo le dije que Javier se estaba encargando, seca, porque no iba a darle detalles a una mujer que se alimenta del chisme silencioso. Ella dijo algo como que Javier era muy responsable, que se notaba que me cuidaba. Y ahí se me revolvió el estómago, porque esa frase venía cargada. Era un elogio a él y una insinuación de que yo no sabía cuidarme sola. Yo le respondí que sí, que era muy responsable, pero que a veces confundía responsabilidad con control. Lucía se quedó callada, como si hubiera tocado algo incómodo, y el silencio se volvió más pesado. Yo miraba la lluvia golpeando el vidrio y pensaba en lo rápido que Javier había decidido castigarme. No discutirme, no hablar, castigar. Cortarme la tarjeta como si yo no mereciera movilidad. ¿Quién hace eso con la persona que dice amar? Y ahí me vino una claridad fea. Javier estaba cansado. No del carro, de mí. Cansado de mi estándar, cansado de mi energía, cansado de que yo no me conforme. Y esa idea me dio miedo, porque yo siempre creí que, al final, él se ajustaría. Pero ahora estaba ajustando mi vida a la fuerza. Cuando llegamos cerca de mi casa, Lucía se estacionó y me miró con esa cara que yo no olvido. No dijo, te juzgo, pero lo dijo sin palabras. Dijo algo como que esperaba que todo se resolviera, que a veces la vida te enseña a valorar lo que tienes. Valorarlo. Yo sentí que esa frase me escupía en la cara. Me bajé sin responderle demasiado, le di las gracias porque soy civilizada, y entré a la casa empapada, con el corazón golpeándome como si hubiera corrido. Javier, no estaba. Ni un mensaje preguntando si llegué. Nada. Solo el eco de que me dejó varada y que encima otra mujer me vio en mi peor momento. Esa noche me encerré en el cuarto y me puse a repasar cada decisión, no para culparme, sino para entender el juego. Yo había usado la tarjeta porque era lo justo, si él falla en darme seguridad, yo me la doy. Pero Javier lo interpretó como un ataque. Y si él reacciona así ante un ataque, significa que está dispuesto a escalar. Yo me di cuenta de que el coche ya no era el problema, era el símbolo. Era quien manda, quien cede, quien se traga el orgullo. Y yo no soy de las que se tragan el orgullo en silencio, yo solo me lo trago para planear mejor. Al final, me dormí con el celular en la mano, esperando un mensaje suyo que no llegó. Me quedé con esa mezcla de rabia y ansiedad, pensando que él se había llevado el SUV a algún lugar y no me había dicho nada, como si estuviera escondiendo algo. Y cuando una pareja empieza a ocultarte información, es porque ya no te considera parte del equipo. Me repetí que yo iba a recuperar mi estándar de una forma u otra, porque no nací para caminar al trabajo como si mi vida fuera una penitencia. Pero también entendí que la tormenta no fue solo afuera, fue adentro. Y que lo que venía después iba a ser peor, porque Javier ya había cruzado una línea, la de enseñarme que él puede quitarme cosas y llamarlo lección. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, te dejó sin Uber porque estabas gastando la tarjeta de emergencias en Uber Black para mantener tu estándar, y luego lloras porque te quedaste varada saliendo del gimnasio. O sea, tú misma te inventaste el problema para hacerte la princesa. Y encima llamas agresión pasiva a que Lucía te lleve en su carro del 2015, como si te debieran limusina. Javier no te castigó, te frenó el abuso, porque estabas drenando plata como si el mundo te la debiera. Respuesta de la OP, qué conveniente que para ustedes todo sea abuso, cuando una mujer se niega a retroceder.
Si yo acepto caminar y mojarme como si mi vida valiera poco, ahí sí me aplauden por humilde. Pero si me muevo con dignidad, soy princesa. La tarjeta era de emergencia si yo estaba en emergencia, sin transporte, sin apoyo y con un hombre que se llevó el coche sin decirme nada, como si yo no existiera. Y Lucía no me hizo un favor santo, hizo lo mínimo humano, pero su mirada de lástima fue un juicio, y yo no tengo que agradecer que me miren como si fuera un caso perdido. Usuario Anónimo 2 dice, lo mejor es que dices que Javier te controla, pero la que está tratando de controlarlo eres tú con chantaje de, mi estándar, y gastos para enseñarle una lección. Te canceló la tarjeta y lo llamas violencia, cuando la violencia es querer obligar a alguien a pagarte Uber Black porque te enojaste con un carro seminuevo. Y Lucía te miró con lástima porque probablemente vio a una mujer adulta haciendo berrinche de lujo mientras se le cae la vida por decisiones suyas. Respuesta de la OP, no, corazón, violencia no es solo golpes, violencia también es dejar a tu pareja vulnerable, en una tormenta, sin importarte si llega bien a casa. Eso fue lo que hizo Javier. Y no, yo no lo estoy controlando, yo estoy defendiendo mi valor, que no es lo mismo, pero entiendo que a la gente le conviene confundirlo para seguir exigiendo que una se calle. Si él no quería pagar Uber Black, perfecto, entonces que me diera certeza con el coche en vez de desaparecerlo. Lo que pasa es que a ustedes les molesta que una mujer no acepte que la traten como una opción barata. Y Lucía, si sintió lástima, es porque no entiende lo que significa tener estándares y sostenerlos incluso cuando duele.